En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea que era un domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos, estaban reunidos, ¿por qué? Por miedo de ¿quién? De los romanos, pero de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿cómo les dijo? Paz a vosotros. Qué poderosa palabra, ¿verdad? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. Padre, a ti la gloria y la honra. Gracias, Dios, por esta palabra que ya está bendecida. Ahora te pedimos, Dios, que nos bendigas con esta palabra. Glorifícate. Nos sentamos a la mesa, Padre, por unos minutos. Vamos a hablar esta verdad, que no sea yo, sino tú, Dios mío, usando mis labios en esta preciosa tarde. Glorifica tu nombre. Toda la gloria, toda la honra, desde ahora, Padre, y para siempre serán para ti, porque tú no compartes tu gloria con nadie. Glorifícate en esta tarde, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Tenemos que salir del encierro. Ese tema, tenemos que salir del encierro. El encierro a veces es provocado por miedo a algo. El profeta Elías dice que estaba encerrado en una cueva en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Y allí estaba encerrado por miedo. ¿A quién? A la bandida de Jezabel. Porque lo quería destruir, lo quería matar. Y él ya no quería continuar con el asunto a lo que Dios lo había encomendado. Entonces él se encierra, pero Dios llega para sacar a su profeta de aquella cueva donde él estaba. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta tarde hemos leído un panorama donde también los discípulos del Señor estaban encerrados, no en una cueva, sino en un aposento alto. Y me llama la atención porque ya el Señor Jesús había caminado con ellos por 3 años y medio. Les había instruido, los había enseñado, les había mostrado su poder, su gloria, su majestad. Les había, hermanos, hecho ver milagros de toda clase. Los enfermos siendo sanados. A un Lázaro muerto después de 4 días, el Señor lo resucita al frente de sus discípulos. Ellos fueron testigos de aquella grande gloria que se manifestó allá en Betania, cuando Cristo llamó a Lázaro de la tumba y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió a vista de todos los discípulos del maestro. O sea que lo que los discípulos habían visto era la misma gloria de Jehová. Los discípulos habían sido testigos del gran poder de Dios. Ellos habían visto los milagros en vivo, en directo y a todo color, a vista de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchos de ellos le habían dicho, si es necesario llegar hasta la muerte contigo, lo dijo Pedro, yo voy a ir a la muerte también contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Había mucha fanfarria, había mucha boconería mientras no había llegado la hora de la prueba. Pero aquí no se trata de ser tan bocón, aquí no se trata de tanta fanfarria. Se trata de que cuando venga la prueba, cuando venga la hora, el momento donde tenemos que enfrentarnos, usted pueda enfrentarse con carácter al diablo y decirle, diablo, no me espantas, no te tengo miedo, Jesús está conmigo, Él me ha llamado a su nombre. No se trata, porque a veces cuando nos jactamos tanto, somos los primeros que salimos corriendo a la hora de la prueba. Más hechos que palabras. Eso es lo que quiere Dios. Más hechos que palabras, más acciones que palabras. Por eso el libro de los Hechos se llama así, las acciones del Espíritu Santo en los apóstoles. Porque era una iglesia de acción.
La iglesia de los Hechos era una iglesia que accionaba, no hablaba tanto, sino que era de acción, aleluya. Así que los discípulos estaban encerrados, encuevados, ahí metidos en un aposento alto. Y hermano, mientras nosotros estemos encerrados, no vamos a ver crecimiento personal, familiar, ni tampoco como iglesia. La razón por la cual muchas iglesias están encerradas en una cueva, en un aposento alto, no lo sé, pero muchas iglesias están encerradas, llenas de miedo, llenas de temor. La fe se ha perdido, la fe se ha ido porque vieron algún problema en la ciudad. En este tiempo del COVID-19 muchas iglesias se encerraron, yo respeto eso, pero eso es miedo. Cuando venga la persecución, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Esto tan solamente era un COVID-19, una peste que andaba, no había persecución. O sea que si viene persecución, la iglesia se va a desviar completamente. ¿Qué pasa con la iglesia? La iglesia se encerró. ¿Hubo crecimiento en el encierro? No. La iglesia estaba encerrada, atemorizada, llena de miedo, hermano. Mire, usted vio el YouTube, ¿verdad? Cuando estábamos transmitiendo en vivo por las redes sociales, ahí en la casa, cuando estaba en el 2019, creo que 2020, que fue el COVID a todo volumen, a todo vapor, a la olla, a todo hervir del COVID-19, matando gente, derrumbando a un montón de gente. Las iglesias estaban cerradas. Nosotros estábamos por YouTube, habían miles, y nunca habíamos visto tanta gente reunida en el YouTube. Habían miles de personas reunidas en vivo y en directo ahí, viendo, escuchando la palabra. Y después nos llamaban, hermano, la iglesia se cerró. Estamos en casa, no hay culto, no hay servicio. Los pastores tienen miedo, los líderes se han ahuyentado, salieron disparados, salieron corriendo. Y allá apareció un barboncito de Honduras diciéndole a los pastores: cobardes, ¿por qué se acobardan? Estas leyes las han puesto los hombres, ¿por qué cierran las iglesias? Y empezamos a criticar a aquel hombre, pero tenía mucha razón, porque nosotros estábamos mal. Tenemos que ser sinceros, la iglesia no puede cerrar sus puertas, la iglesia debe de mantenerse abierta, y tenemos que ir a la cárcel por causa de desobedecer a las leyes terrenales, por obedecer la ley celestial. Entonces tendremos que ir a la cárcel, y si es posible a la cárcel del más adentro. Hermano, cuando la ley terrenal viola la ley celestial, hay una ley que obedecer. ¿Qué dijo Pedro? Prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que háganme lo que ustedes quieran, pero vamos a continuar predicando esta verdad de la santa y bendita palabra. Cuando lo ponen a escoger, usted tiene que ser sabio, decir: escojo a Cristo. Y se escoge a Cristo, te damos duro, solo en el lomo, no importa. Escojo a Cristo. Tenemos que, hermano, entonces saber tomar decisiones. La iglesia se encerró y no hubo crecimiento. Hoy tenemos la cosecha del encierro de la iglesia. Miles de cristianos enfriados, miles de cristianos descarriados, miles de familias apartadas, miles de familias divorciadas, miles de jóvenes que ya no quieren saber nada porque la iglesia se encerró en sus casas, encerrados. No querían hacer culto porque tenían miedo: y si me contagio, y si me pega el COVID, si es que para mí el vivir es Cristo, y si me muero, eso es ganancia. Estoy muy joven, no importa si está joven, si muere, para usted es ganancia. A su nombre. Pero la iglesia estaba encerrada, y en ese encierro no hubo crecimiento. Pero eso que pasó ahorita en estos años solo fue una manifestación de lo que estaba pasando. La iglesia ha estado encerrada en estos últimos años. Ha llegado un conformismo, un miedo a nosotros como iglesia. La iglesia de los 80, 85 era una iglesia fervorosa, una iglesia, hermanos, llena, una iglesia que había experimentado crecimiento. Usted puede ver los videos del hermano Gigi Ávila, del predicador Jimmy Swaggart, de muchos predicadores que en los 80, los 85, en los estadios llenitos, repletos. Y cuando usted miraba el llamado que hacían, venían miles de almas a los pies de Jesucristo, miles y miles de almas, porque era una iglesia de crecimiento, era una iglesia que salía a predicar esta verdad. Hoy las iglesias están encerrados, llenos de miedo, no quieren salir a las calles, les da pavor predicar esta palabra porque estamos encerrados. ¿Qué está pasando con la iglesia? Debemos de salir del encierro en el que estamos.
A su nombre. Mire, hermano, yo siempre le digo a los hermanos, avance por más, hermano. Dios no lo quiere ahí donde usted está. Pero hermano, que tengo un privilegio. No. Dios no lo quiere ahí donde usted está. ¿Cómo así? Yo ya tengo un privilegio. Sí. No sea conformista. Dios no lo quiere. Dios quiere que usted avance por más. Usted tiene que estar orando. Señor, quiero avanzar por más. Voy a avanzar. Tú no me trajiste aquí para volver atrás o para quedarme estancado en un solo lugar. Yo llegué a esta iglesia para crecer. Yo llegué a esta iglesia para, Señor amado, que tú manifiestes tu gloria en mi persona, en mi vida. Hay que avanzar por más. Hay que avanzar por más. Los discípulos estaban ahí. Después de experimentar la gloria, hermano, cuando usted experimenta la gloria de Dios, cuando usted ha experimentado el gran poder yo no sé cuál es el poder que usted ha experimentado, pero yo he experimentado el gran poder de Dios en mi vida. El milagro más grande que Dios ha hecho en mí, ¿sabe cuál es? Que me sanó de una enfermedad tremenda. No, que Dios me permitió sanar de esto. No, que Dios, no, hermano, el milagro más grande es que Dios rompió mis cadenas y me dio salvación. Ese es el milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida. Eso, hermano, el abrir el mar se ha quedado pequeño con este milagro. El abrir el río Jordán se ha quedado pequeño a comparación del milagro que Dios ha hecho en su vida. El bajar maná del cielo se ha quedado corto con el milagro que Dios ha hecho. Dios te ha salvado. La salvación que tú tienes es más poderosa que el abrir el mar, porque el mar no se va a salvar. Usted sí se ha salvado por la sangre del Señor. A su nombre. Si Dios ha hecho semejante milagro, ¿por qué voy a estar encerrado yo agradeciéndome a mí mismo? Agradezco. No. ¿Por qué? Tengo que salir del encierro. Señor, tengo que hacer algo por tu causa. Es que fulano, a mí no me interesa fulano. Es que mengano, tampoco me engano. Sutano, peor. Me engana. Nada. Todos los que se andan fijando en mengano, ahí están como mengano. Como sutano. Y todo aquel que se fija en el de arriba va a continuar creciendo como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así van creciendo los que no se andan fijando en locura, sino que se andan fijando en Cristo Jesús, el Hijo del Dios. Dios nos ha llamado a crecer, pero la iglesia está encerrada en un estancamiento. Bendito sea. Los discípulos estaban ahí, mi hermano. Habían sido testigos del gran poder de Dios. Cuando estaba leyendo esto y llevó mi mente atrás, porque cuando usted lee, tiene que llevar su mente atrás de lo que había estado pasando anterior de ese suceso. Los discípulos, hermanos, habían comido con él, habían escuchado al Señor hablar personalmente. Pedro, Juan, Santiago habían estado en el monte de la transfiguración, habían visto a Jesús, a Moisés y a Elías resplandecer al frente de ellos. Empezaron a hacer unas palmeras y el Señor les dijo: no tienen que hacer eso, aleluya, porque así es el hombre, es idólatra. El Señor lo detuvo. Ahí Dios no quería compartir su gloria ni con Moisés ni con Elías, porque la gloria siempre tiene que ser del Dios todo. Y a su nombre, iglesia, a su nombre, Dios se merece toda gloria y toda honra. Los discípulos habían sido testigos del gran poder de Dios. Por eso cuando miro gente que no adora, que no alaba, que no bendice al Señor, que están callados ahí, medios quietos, hermano, y yo entiendo, porque esto no es forzoso, pero cuando no hay una alabanza para su rey, para aquel que lo salvó, eso da mucho de qué hablar. Usted tiene que ser agradecido, agradecida de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Ha hecho grandes cosas. El Señor no ha hecho nada, pero lo que viene en camino es grande. Ve, hermano Jesús Escobar, ¿qué viene en camino? La esposa de nuestro hermano Jesús. No la ve con sus ojos, pero en el espíritu él puede verlo en la fe. Mi esposa está conmigo a mi lado. Nombre del Señor. Mi niña que tiene 4 años, ¿verdad? O 5.
4 añitos, mi niña va a estar a mi lado en el nombre de Jesús. Yo sé que la voy a ver porque es la promesa del Señor. Dios va a glorificar su nombre. Por fe, por fe, por fe. El milagro viene en camino. Si no lo ha recibido, por fe, el milagro viene en camino. El milagro viene. ¿Y qué es lo que he estado esperando? Créalo que mañana lo va a recibir. Créalo que hoy lo va a recibir por fe. El milagro viene en camino. Lo que estaba esperando viene en camino. Por eso hay que darle gloria al Señor. Hay que darle honra al Todopoderoso. ¿Usted se imagina? Yo creo que si yo hubiera sido, no hubiese estado encerrado. ¿Sí? En el monte Getsemaní, en aquel jardín, estaba el Señor. Cuando Judas el traidor llega para entregarle con un beso, los discípulos salieron todos. ¿Qué hubiese hecho Guido Pando? ¿Qué hubiese hecho Belén, Santiago, Belter, Mano Blanco, mi esposa? Yo me hubiese quedado ahí. Mentira. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Hubiésemos salido disparados. Los discípulos salieron disparados y empezaron unos a negarle. Se convirtieron en traidores en ese momento. Porque el Señor había sido fiel con ellos. Había sido fiel con cada uno de ellos. Dios los había sustentado. Les había enseñado. Los había instruido. Los había adoctrinado. El Señor había estado ahí, hermano, y nada les había hecho falta. Él había estado ahí. Hay que ser agradecido con el Señor, mi hermano. Hay que tener agradecimiento. Aleluya. Aquello fue lo que pasó ahí. Pero nosotros debemos de ser agradecidos. Pero nos olvidamos. Nuestra humanidad nos hace olvidarnos de lo que Dios ha hecho y lo que Dios puede hacer en el problema que yo tengo. Y Dios dice en su palabra: solamente adórame, solamente bendíceme, solamente dígale a su alma: bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien rescata del hoyo tu vida, quien te corona de favores y de misericordia. Debemos de adorarle. Dios hará cosas maravillosas. Nuestra humanidad tendemos a olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros y empezamos a embarrarla, a regarla y a sentirnos aquí y allá y a encerrarnos como esos discípulos. Mira, hermano, estaban encerrados de miedo. ¿Usted se imagina a Pedro con Juan? Juan, ¿te acordás de lo que nos dijo el colocho? Sí, Juan. ¿Y vos te acostabas en el pecho de él, Juan? Sí, qué lindo. No pasa con Santiago. Qué hermoso. Pero murió. ¿Por qué cree usted que estaban encerrados ahí? Porque la fe se les había ido a los pies. La resurrección se les había anunciado por la misma boca del Señor Jesús. Derriben este templo, pero después de 3 días lo voy a levantar. Estamos hablando de la resurrección. Él se iba a levantar de entre los muertos, pero aquellos como que no habían entendido que andaban caminando con el Mesías, con el prometido, con el de la promesa, con el Hijo de David, con el Hijo del Dios viviente. Se les había olvidado que quien había caminado con ellos, el que había caminado sobre las aguas, era el Hijo de Dios. Era el mismo Dios que estaba con ellos. Se les había olvidado. ¿Se imagina? ¿Qué hacemos ahora, Juan? ¿Salimos a predicar? No, no te conviene. Están persiguiéndonos ahí. Si te miran te van a conocer. ¿Te acordás? En la fogata te conocieron. Y pues mejor, tranquilo, aquí quedémonos. Mientras estaban encerrados, el crecimiento no iba a venir. Si nosotros como Iglesia Cristiana Misionera en Torre Fuerte nos encerramos aquí, esperando y pretendiendo que esto se va a llenar,
Nosotros encerrándonos aquí y poniendo pretexto tras otro pretexto, excusa tras excusa, no vamos a ver el crecimiento. Algo tiene que pasar en medio de nosotros para que esto empiece a explotarse, para que esto empiece a expandirse, para que esto empiece a sacudirse. Dios tiene que hacer algo mientras estemos encerrados. Dios no puede hacer nada. Hermano, Dios quiere ver a la iglesia fluir, fluyendo, saliendo, predicando, anunciando, propagando esta verdad. Dios no nos quiere ver sentados en una silla ahí. Ahora, imagínense el aposento, se meten ahí los 11. Corre, Pedro. Cierran la puerta. Le ponen un candado para que no entren si vienen los soldados romanos. Estaban encerrados en silencio. En silencio. Algo tenía que sacudirlos. Algo tenía que pasar ahí. Dios no estaba de acuerdo con el encierro. Dios no podía dejar a sus hijos en tal condición de encierro, porque Dios los había llamado a ellos con un propósito grande. Así que Dios no te va a dejar solo en ese encierro. Dios va a llegar a visitarte. Dios va a llegar a sacudirte. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay gente que se ha encerrado y le ha puesto candado a la puerta, y cabal se siente cuando le cierran la puerta a uno. Uno quiere entrar a través de consejería, le trancan la puerta. Se hacen a un lado y se espuman, se escabullan por la tangente y se van yendo. Han puesto un candado, han puesto una puerta con un cerrojo bastante fuerte, porque no quieren que se les haga entrada, porque no quieren que se les visite y se les diga, tiene que salir de eso. Bendito sea el nombre del Señor. Cabal se siente. Los discípulos estaban encerrados con un candado grueso para que nadie entrara. Pero conozco a alguien que no necesita abrir puertas, no necesita cortar candados. Ese alguien se llama Jesús, y dice que traspasó las paredes de aquel aposento, y de repente Jesús estaba en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, a su nombre. Ahora, me llama la atención las palabras de Cristo. ¿Los acusó? No, ¿verdad? Dios nos conoce. ¿No los acusó? Es impresionante, porque Pedro, traidor. Santiago, peor. Jacobo, vos ni digamos. Tomás, ¿dónde está? Y escondido, porque es el más incrédulo. Vos tenés 0 y una raya menos. ¿Se imagina el Señor? No, el Señor no estaba haciendo eso. Empezó a acusar a cada uno de ellos. No, les dijo las palabras que ellos necesitaban, porque estaban atemorizados. Los sentimientos estaban alborotados. Ellos estaban confundidos. ¿Qué hacemos? ¿Salimos o no salimos? Pero llega el maestro a decirles, paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Y esta misma palabra el Señor nos las trae hoy, en medio de este caos que está pasando, en medio de esta escasez, de esta inflación, de este problema económico que está pasando. La iglesia tiende a atemorizarse, pero no se preocupen, que la economía de la iglesia, la economía suya, este caos que está pasando, hermano, no va a hacerle daño. Cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama. A su nombre. A mí no me interesa lo que el pastor está predicando. No ha nacido de nuevo. Hay que no le haya sabor a este evangelio, hermano. No le hayan sabor. ¿Qué hacemos con estos desaboridos? El Señor llega también a decirle, paz a tu paladar. De ellos ofrezco el tamarindo para que sienta sabor a este santo evangelio. Esto es sabroso, hermano. Sabroso. Cuando usted está apasionado por Cristo, siente tan sabrosa esta palabra. Ay, Señor, gracias. Gracias. Sí, Señor, que en medio de este caos, en medio de este... No, hermano, ¿para qué me voy a gozar si a mí no me falta nada? Oh, a ti no te falta nada. Pues Dios se lo va a quitar entonces, está de altivo. Tiene que gozarse porque su hermano necesita. Y con esta palabra le estamos dando fe a su hermano
de que Dios proveerá de sus riquezas en gloria todas sus necesidades. Aunque le quiten el trabajo, cosa que no va a pasar, Dios cuidará de su trabajo. Dios le va a dar más trabajo. En medio de esto que está pasando, Dios se va a glorificar. La iglesia no debe de tener miedo. La iglesia no debe de encerrarse. Paz a vosotros, le dijo el Señor a sus discípulos, y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. En medio de esto que estamos viviendo, podemos recibir de su gloria, podemos recibir su poder, su majestad, podemos recibir una descarga de su poder sobre nuestra vida, porque de Dios es el poder. Dios quiere que su iglesia se mueva bajo su gloria. Paz a vosotros. Mira, hermano, imagina Pedro ahí atemorizado y ver a Jesús que entra y traspasa las paredes. Los ánimos regresaron. El muerto ya no es muerto, ha resucitado. Jesús está con nosotros. Este panorama que estamos viendo aquí es tremendamente poderoso, porque el Señor le dijo, mire lo que le dice el Señor en los versos 21. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. La visitación de Jesús les proyectó fe. Volvió a regresar la confianza. ¿Por qué nos atemorizamos? Yo digo, hermano, Jesús ahorita puede que esté atemorizado por lo que está pasando, pero no tiene que tener miedo. El Señor está ahí con él. Son 2 intentos que su mujer ha hecho. El tercero ha vencido. No. Dios sabe lo que está haciendo. ¿Quiere que Jesús ore y ore y ore? No lo sé. Lo que sé es que ella la vamos a ver ahí. Como estamos viendo a la mujer de Juan y la de Joel, vamos a ver a la esposa de él. De Dios es el poder. No hay nada imposible para Dios. Habrá algo que no pueda hacer el Señor. En medio de tu caos, Dios te entra y te dice: paz a tu vida. Cuando usted entiende esta palabra, paz, simplemente se descansa. La paz, descanso. No se aflija. La paz te trae descanso. Es el soplo, no un soplo de un come cebolla, pero la cebolla era el soplo del maestro. ¿Usted no recibe esa palabra? Paz. La paz es lo que necesitamos. Hemos hablado con muchos jóvenes. Algunos de ellos se nos descontrolan a veces por los problemas que están pasando. Algunas familias se nos descontrolan a veces por los problemas que están pasando, pero al llegar allá decimos: paz a ustedes. No se preocupen, Dios está en control. ¿Usted cree? Sí, hermano. Ok. Dios está en medio de usted. Paz. No soplo sobre ellos, porque a mí no me ha mandado a soplar a nadie. Si no, le pongo el ventilador. Pero paz. Piense por un momento en su problema. Imagine a los discípulos encerrados de miedo, tenían un problemón grande, los andaban persiguiendo. Solo una palabra del Señor: paz. ¿No le da consuelo eso? No puedo pagar la renta, paz. Perdí el trabajo, paz. Necesito una esposa, paz. Mi mujer me grita, paz. Tenemos problemas con nuestros hijos, paz. Eso está tremendo, ¿eh? Va al cuarto, lo abre, su hijo con un leño de marihuana así. Y empieza, tranquilo, paz. Paz. ¿Por qué paz? ¿Por qué paz en medio de mi problema?
Porque Dios está en control de todas las cosas. A Dios nada le toma percibidamente. Dios está antes de que usted se diera cuenta que su hijo estaba fumando marihuana, Jesucristo ya lo sabía. Y el Señor ha estado escuchando su oración. Dios ha estado viendo su aflicción. No se preocupe. De Dios es el poder. Usted va a ver la mano de Dios en medio del caos que lo está golpeando. Usted va a ver la mano del Dios Todopoderoso. Ellos no habían entendido. El Señor les dijo: mi paz os dejo, la paz yo le doy, y no se la doy como el mundo se la da. Porque cuando usted sale corriendo porque tiene problemas de la iglesia y quiere ir a buscar paz afuera, tiene problemas grandes. Es que aquí nadie me entiende. Voy al mundano que me aconseje. El mundano está peor que usted, papá. Cuando usted es el aconsejado que necesita el consejo y te siente que nadie le entiende, hermano, no se preocupe. No se preocupe. ¿Por qué tiene que estarle llamando usted un mundano? Como decía un pastor que teníamos nosotros, que salió un cristiano medio desanimado de la iglesia y un borracho le dijo: tenés fe, hombre. No se preocupe. Dios está contigo, hombre. Que le decía el borracho. No se preocupe. Avergonzado el cristiano se fue: pastor, vi aquí un borracho me dijo que tuviera fe. Un borracho le dijo que tuviera fe. ¿Por qué tú tienes que salir de aquí desanimado, descontrolado? Pasa a vosotros, paz. Pasa a vosotros. Tiene enfermedad, pasa a vosotros. Tiene problemas familiares, pasa a vosotros. Jesús está en control. El Señor está en medio de tu barca. El Señor está caminando sobre las aguas embravecidas. Mi paz yo le dejo, mi paz yo le doy. Yo no se la doy como el mundo la da, porque la paz del mundo es mentirosa. Daniel se nos escapó de la iglesia, ¿sí o no? Encontraste paz allá. Tal vez algún borracho que se llamaba Paz y le dio una botella de guaro. ¿Se dio cuenta? ¿Por qué cree usted aquí como el hijo pródigo es regresado? El hijo pródigo dijo: bueno, yo pensé que acá afuera encontraba amigos. Ahí no hay amigos, ahí no hay nada. Ahí lo que hay es dolor. La paz verdadera se encuentra en Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Dios quiere que en medio de tu dolor, Jesucristo se está paseando. En medio de tu problema, Jesucristo se está moviendo. No sientes nada ahorita, no se preocupe. No se preocupe, no siente nada. No se preocupe. Es que yo siento que Dios no está conmigo. Nunca diga eso. Cuando dice la alabanza: cuando Él queda en silencio, es porque Él está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta su mano, es hora de la victoria. Va a cruzar el mar embravecido. No, hermano, usted va a ver la mano del Señor en su vida. Va a ver la gloria de Jehová. Nada podrá detener el mover de Dios en su familia, en su casa, en ese problema que tiene. Nadie podrá detener el mover de Dios. Viene porque viene. Dios le dice: ten paz en medio de tu tormenta, de tu problema. Ahora, usted ve a mucha gente ahorita pacífica. Pero, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué no al hermano Carlos? Señor le dijera: es que aquel yo ya lo pasé. Tú lo conoces ahorita, la paz que Él te está transmitiendo, pero no conoces las tormentas que Él pasó 5 años atrás, 6 años atrás. Ahora Él ha entendido, ha comprendido que yo soy el que camino en medio de las aguas. Eso tú lo que tú no entiendes, porque hay gente que lo mira a uno así y dice: bueno, ese hombre porque no tiene problema. Hemos visto la mano de Dios en nuestra vida, y yo sé que aquí hay gente que ha cruzado los mares embravecidos, agarrado de la mano del Señor. Por eso cuando usted habla con ellos, le transmiten paz. Usted le dice: hermano, tengo este problema. Usted le dice, él le dice, o ella le dice: no te preocupes, Dios está contigo. Le está transmitiendo paz, porque aprendió a conocer al Dios de paz. Que dijo el profeta Isaías: Él será llamado príncipe de paz. Él es el Dios de la paz. Yo no sé si usted ha entendido al Dios a quien usted le está sirviendo. ¿Cuál es tu problema? Miren lo tremendo, que cuando usted pasa por ahí, el Señor le dice, verso 23. Reciban al Espíritu Santo. Verso 23.
A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se les retuvieres, les serán retenidos. Eso es una autoridad demasiado grata para nosotros. ¿Era para toda la iglesia? No. Aunque tenemos el ministerio de la reconciliación. Era para los apóstoles, sí. Tenían una autoridad apostólica. Pero nosotros se nos ha transferido también una autoridad para llevar reconciliación al mundo. Después de que usted pasa la tormenta, porque ¿cómo usted le va a decir a alguien allá afuera, te presento al Dios de la paz? Cuando usted tiene un problemero grande, hombre. Cuando usted mismo se la cree. ¿Con qué autoridad? Te presento al Dios de paz. Mira, no te preocupes, hombre. Y usted mismo está dudando del poder de Dios aquí. ¿Con qué autoridad te va a ir? Entonces necesitamos conocer al Dios de la paz. Necesitamos, hermano, conocer al Dios de la paz. Dios está ahí. Y cuando usted aprende a conocer a ese Dios de paz, entonces Dios te dice, tú estás listo para llevar este ministerio de la reconciliación a aquellos que no me conocen. Dios te transfiere autoridad. Dios quiere que nosotros, hermano, le conozcamos. Dios quiere que nosotros seamos promotores de esta paz, promotores de este poder, que llevemos esta salvación a aquellos que no le conocen. Dios quiere sacar a la iglesia del encierro en el que está viviendo. Hay encierro en nosotros.